tiene dos tipos primarios, cada uno con diferentes síntomas y características. La pancreatitis aguda es una inflamación repentina y no suele durar demasiado. Las causas más comunes son los cálculos biliares que bloquean el conducto pancreático y el consumo excesivo de alcohol, así como también niveles muy altos de triglicéridos, el consumo de ciertos medicamentos o traumatismos abdominales. El síntoma más distintivo es un dolor abdominal intenso y constante en la parte superior, que a menudo se irradia hacia la espalda y puede empeorar después de comer. Asimismo, la pancreatitis crónica es progresiva y de larga duración. Ocasiona un daño permanente y cicatrices en el páncreas que van empeorando con el tiempo. La causa más frecuente es el consumo de alcohol en grandes cantidades. También puede ser resultado de trastornos genéticos o enfermedades autoinmunes. La digestión se vuelve deficiente, lo que lleva a síntomas como pérdida de peso inexplicable, heces grasosas y diarrea. No tiene cura, por lo que el enfoque es manejar los síntomas y prevenir complicaciones. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo, sobre la pancreatitis. Pero antes de continuar, doctora, con la entrevista, le invito a usted y también a toda la audiencia a ver también porque existen iniciativas en nuestro país, por ejemplo, como Oncoaliados, así que vamos a ver su trayectoria y el aporte que tienen a la sociedad. Estamos hablando sobre las novedades que estamos trayendo en nuestro Congreso Científico de Oncología, que se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre de este año. Vamos a traer diferentes especialistas internacionales, importantes especialistas internacionales y nacionales. Nosotros en Oncoaliado aproximadamente, lo comentábamos antes, entre el 30 y 40% de la población que fallece por cáncer a nivel del mundo, incluso en Venezuela, ese 30 o 40% pudo haber sido prevenible. Entonces, para Oncoaliado, uno de los impactos más importantes es enseñar a la comunidad, concientizarlo sobre la importancia de la disminución de los factores de riesgo de adquirir la enfermedad y de asistir a sus controles de prevención del cáncer anualmente. Es por ello que nosotros hacemos un barrido con asistencias médicas preventivas por todo el estado Anzoátegui. Aproximadamente entre los últimos 5 años, atendemos en un promedio de 3.000 asistencias médicas a los pacientes que han asistido a nuestras jornadas. La jornada de próstata, por ejemplo, podemos atender hasta 400 personas por prevención de cáncer de próstata, apoyados, es muy importante decir nuestras alianzas, apoyados por el grupo de la unidad de urología, de la unidad de robótica de la Floresta, que nos acompañan a atender esos 400 médicos en la jornada. Bueno, nuestra red social es @oncoaliado en todas las redes sociales. Bueno, gracias a Oncoaliado por darnos esta información y este congreso que se llevará a cabo en nuestro país. Nosotros vamos a seguir en materia. La doctora Criselis nos sigue acompañando, Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo. Y bueno, estamos hablando de la pancreatitis. Veíamos una nota comenzando esto y hablaban un poco sobre las manifestaciones o los síntomas, ¿no? Y quería preguntarle, doctora, si el paciente puede sentir que algo pasa con su páncreas. Por acá nos preguntaban si hay alguna manifestación que nos ponga en alerta. Sí, por supuesto hay una clínica o una serie de síntomas que uno habla en medicina patoneumónico, pero no es más que sea característico de la pancreatitis. Ese dolor característico de la pancreatitis que puede, como lo decía el material, que puede provenir o puede desencadenarse después de una ingesta de alimentos, ¿ok? Pero básicamente el dolor es en el centro del abdomen, es un dolor que se irradia en banda, es decir, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y se irradia hacia la espalda. El paciente dice muy coloquialmente como que ese dolor atraviesa la espalda.
es un dolor tenebrante, es un dolor de muy fuerte intensidad y que va procedido de vómitos, de náuseas y de vómitos. Y también lo característico y que es importante decir que son múltiples vómitos que presenta el paciente de contenido bilioso. ¿Sí? Este dolor no atenúa, o sea, no mejora, sino que por el contrario, al pasar de los minutos y de las horas, este dolor se va incrementando. Es por eso que el paciente, y bueno, además que si se anexa hipertermia o fiebre, hay obnubilación, el paciente está taquicárdico, sudoroso, pues por supuesto que este dolor y estos síntomas van a hacer que el paciente consulte a la brevedad un centro asistencial para que el médico ante la evaluación pueda determinar los exámenes o los paraclínicos que vamos a realizar para confirmar este diagnóstico. Nos hablaban también sobre esas heces grasosas, ¿no? O sea, ir al baño y ver como que sí, grasa en las heces o en el agua del baño. Sí, pero en este caso ya estamos hablando de una pancreatitis crónica. Okay. La pancreatitis aguda es esa característica, el dolor, las náuseas, los vómitos, puede cursar o no con fiebre, no es característico. Quizás esto es un factor, obviamente, ya de pronóstico, ¿no? Un pronóstico pues, de moderado a severo, pero pues no siempre es de entrada o no siempre está presente. Ahora, la esteatorrea, que es el nombre o el término médico, que no es más que la presencia de grasas en las heces, ya es un síntoma y un signo, por supuesto, porque es evidencia de una pancreatitis crónica. Entonces, aquí es donde el clínico debe sospechar y debe hacer una evaluación, su eco abdominal, entre otras cositas, por allí para clínicos, que vamos a determinar malabsorción intestinal, elastasa, entre otras cosas, para determinar si ese paciente está haciendo una pancreatitis crónica. Por acá nos hacen un comentario y dice, la pancreatitis se debe prohibir algunos alimentos. Y usted nos lo dirá, sí, que es la especialista en esto. Dicen por acá, altos en contenidos de grasa, el alcohol, el tabaco, por supuesto, dice productos procesados como embutidos y pollerías, los cuales recargan también el páncreas, nos lo escribe Paulucci. Sí, claro, bueno, retomamos un poquito lo de las funciones del páncreas, porque y también la causa que generó ese, o que condicionó esa pancreatitis, porque si estamos hablando de una pancreatitis, que su primera causa es por cálculos biliares o por litiasis biliar, evidentemente este paciente se resuelve el proceso, se hace una colangiopancreatografía o una CPRE, que es un procedimiento para acceder a la vía biliar, resecar o sacar esos calculitos que migraron hacia el páncreas. Posteriormente se hace una cirugía de vesícula y bueno, digamos que pudimos resolver la causa, ¿no? Pero por otro lado, en cuanto a las recomendaciones, por supuesto, una dieta baja en grasas, una dieta baja en condimentos, en alimentos ultraprocesados, porque evidentemente hay aquí ya un primer proceso inflamatorio severo que va a aflejar un poco esas funciones del páncreas. Entonces, es lo que necesitamos es revertir, detener esos cambios que pueden ocurrir de forma crónica en ese páncreas. Vemos entonces los dos tipos o las dos clasificaciones de la pancreatitis, ¿no? Sí. Entonces, para cada una de ellas va a haber un tratamiento diferente. Bueno, sí, porque realmente la pancreatitis aguda es la que... Ojo, las dos son emergencias, pero la pancreatitis aguda es la que va a llevar al paciente a la emergencia, ¿ok? Porque hay una descompensación, hay un deterioro del estado general del paciente, deshidratación, etcétera, etcétera. Hay pacientes que inclusive pueden llegar a desmayarse. Entonces, bueno, hay una serie de complicaciones que pueden provenir de esa pancreatitis, como una falla multiorgánica, falla el riñón, bueno, prácticamente un colapso cuando estamos hablando de una pancreatitis severa. En la pancreatitis crónica es ese paciente que va consultando con su médico tratante y va comentando paulatinamente, por así decirlo, esos síntomas que han aparecido. Y entre ellos la esteatorrea, pero el paciente pierde peso, puede tener una sensación de masa a nivel abdominal. Entonces hay otra connotación en el manejo de la pancreatitis crónica. Vamos a establecer una nueva pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. A regreso seguimos hablando con la doctora Criselis Gómez Bolívar. Seguimos hablando sobre esas alternativas y tratamianitos que hay para los pacientes con pancreatitis y sus dos clasificaciones. Así que bueno, activos con ustedes en las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya volvemos con mucho más.